buenas tardes, doctora. Mi nombre es Camila Yumikinga del Grupo 2 de Control y Procedimiento Constitucional. En este video explicaré de manera sencilla y breve qué ocurre cuando una sentencia o un dictamen constitucional no se cumple. Cuáles son las consecuencias tanto legales como políticas y cómo la Corte Constitucional actúa para garantizar que sus decisiones se ejecuten y que los derechos de las personas sean realmente protegidos. Como desarrollo tenemos, ¿qué significa incumplir una sentencia constitucional? El incumplimiento ocurre cuando una autoridad pública, institución o funcionario no ejecuta lo que la sentencia constitucional ordena. Esto es muy grave porque las decisiones constitucionales tienen cumplimiento obligatorio e inmediato. Según el artículo 162 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Además, la Constitución, en el artículo 436, numeral 9, le da a la Corte la facultad de controlar y sancionar a quienes no cumplan. ¿Qué es la acción de incumplimiento? Es un mecanismo que sirve para obligar a que la sentencia constitucional se cumpla. La Corte Constitucional ha reconocido en su propia jurisprudencia que esta acción funciona como una garantía jurisdiccional, porque protege los derechos, evita que las sentencias se queden sin un efecto, y la acción puede ser presentada por la persona afectada, el juez que emitió la sentencia y no pudo hacerla cumplir, o la propia Corte respecto a sus decisiones, según el artículo 164 de la Ley Orgánica. Consecuencias legales del incumplimiento. Como primera tenemos cumplimiento inmediato y obligatorio. Las sentencias deben ejecutarse sin ninguna demora, como lo dice el artículo 162. Como 2, destitución del funcionario. La Constitución en el artículo 86, numeral 4, establece que la autoridad que no cumple una sentencia puede ser destituida. Como tercera tenemos la responsabilidad penal o disciplinaria. En el artículo 166 de la Ley Orgánica de Garantías exige que si la Corte da indicios de delito o una falta grave, debe remitir el caso ya sea a Fiscalía o al Consejo de la Judicatura. Cuarta, reparación integral obligatoria. No basta con decir solo ya cumplí, sino que una sentencia solo se considera cumplida cuando se ha realizado la reparación integral, que puede incluir restitución del derecho, medidas psicológicas o médicas, disculpas públicas, indemnización económica y garantías de no repetición. Consecuencias políticas del incumplimiento. El incumplimiento afecta no solo a la persona involucrada, sino a todo el sistema democrático. Sus efectos son debilitamiento del Estado de Derecho, porque no respetar la sentencia significaría no respetar la Constitución. Pérdida de confianza en las instituciones, ya que la ciudadanía siente que la justicia no se cumple. Ruptura y separación de poderes, porque una autoridad se coloca por encima de la Corte Constitucional. Inestabilidad institucional, generando tensiones entre órganos del Estado. Como primera tenemos remisión del expediente. El juez que dictó la sentencia debe enviar el expediente a la Corte Constitucional en un plazo de 5 días, explicando por qué no se cumplió. Esto está en el artículo 164 de la Ley Orgánica de Garantías. Si el juez no envía la información, la persona afectada tiene 10 días para solicitar a la Corte que intervenga. Sustanciación del caso. Cuando la Corte recibe la acción, el Pleno nombra a un juez o a una jueza sustanciador. Se recopila información, documentos y se pueden convocar audiencias. Se realizan todas las diligencias necesarias para conocer por qué la sentencia no se ha cumplido. Decisión de la Corte Constitucional. Sentencia final. Si se acepta, la Corte ordena el cumplimiento total de la sentencia original, nuevas medidas de reparación integral y sanciones a los responsables del incumplimiento si corresponde.
tenemos las facultades de la Corte para hacer cumplir la sentencia, que son, como dice el artículo 165 de la Ley Orgánica de Garantías, permite que la Corte use todas las facultades de los jueces, incluyendo medidas coercitivas, orden policial, sanciones y ejecución forzosa, para que la sentencia se cumpla y que los derechos vulnerados sean totalmente reparados. Y como conclusión tenemos que la sentencia constitucional tiene tanto efectos legales como políticos y democráticos, muy graves. Por eso la Corte Constitucional cuenta con herramientas claras y un procedimiento específico para garantizar que todas sus decisiones se cumplan y que los derechos de las personas sean protegidos de manera efectiva. Cumplir una sentencia constitucional no es opcional. Es un deber que garantiza el respeto a la Constitución, la justicia y la democracia. Gracias por ver este video y agradezco la atención prestada.